Ahora sí, ya los anuncios parroquiales los hemos pasado y déjeme presentar a una gran amiga, Jessica Ibarbals. Además, como dije, de ser una gran amiga, es docente, es licenciada en educación, es pastora y también ella es parte del equipo de Publicaciones Alianza. Ella es la coordinadora de proyectos de educación cristiana. Es autora de una gran cantidad de nuestros materiales, de nuestros libros, y la verdad que nos honra y estamos muy contentos en poder compartir con ella este espacio y saber que ella va a ser quien nos bendice y nos va a llenar de herramientas, pero también nos va a desafiar cada día más a trabajar y a pensar en la niñez. Así que vamos a dar comienzo. Jessy, gracias por este tiempo. Ya hemos orado, antes de abrir la sala, hemos orado para que sea de bendición, así que uno dice, no, pero no oramos. Tranquilos, ya hemos orado al comienzo, antes de iniciar la transmisión. Así que gracias por este tiempo. Amiga, todo tuyo. Gracias. Bueno, como Franco decía, ¿no? Qué desafío, queridos hermanos, en este tiempo educar y formar en la fe. Un tiempo con tantos embates, ¿no? Cuando vemos realmente que las tinieblas avanzan y quieren perpetrarse en esta nueva generación, nos levantamos para ser formadores, nos levantamos para enseñar, y el foco va a estar en eso, y en ver a Jesús, y en ver sus mandamientos, y en ver sus énfasis, y poder, como generación que forma, como generación que hemos abrazado la fe en Jesucristo, poder alimentarnos para comprender el desafío que enfrentamos en este tiempo. Bueno, entiendo que se abrieron las plaquitas. Franco me hace seña, se ven las plaquitas, así que perfecto. Bien, entonces vamos a la siguiente, llevándolos a la Gran Comisión, a este pasaje sumamente conocido y leído, pero que una vez más hoy la palabra nos invita a poder mirarla y a poder reflexionarla. Y nos dirá entonces Mateo 28, a partir del versículo 19, les comparto la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El gran mandato, la gran comisión, que tiene que ver con hacer discípulos, que tiene que ver con evangelizar. Al bautizarlos, los estamos incorporando a la familia de la fe. Y por supuesto, tener que enseñarles, que discipularlos. Tienen que conocer las enseñanzas de Jesús. Por eso, cuando hablamos de educación cristiana y cuando hablamos de formar en la fe, vamos a mirar este doble objetivo tan importante y tan necesario, que tiene que ver con evangelizar y enseñar. Pero como les decía, ir a Jesús, ir a las palabras de Jesús. Y leemos en Lucas 10:21, Jesús les dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así fue tu buena voluntad. Comprender que los niños son tierra fértil. Comprender que al Padre le ha agradado revelar cosas y misterios a los niños, que cuando hacemos alguna actividad llegan contentos y están siempre dispuestos a lo espiritual. Saber que ellos tienen una revelación especial, una sensibilidad especial ante lo espiritual. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? El enemigo también lo sabe. Por eso hoy estamos inmersos en una propuesta tan grande de ocultismo. ¿Por qué? Porque para lo espiritual ellos son tierra fértil. El evangelio
debe llegar antes. El Evangelio de Jesucristo debe llegar antes. Entonces, mirando este gran objetivo que tiene que ver con evangelizar y enseñar, nos vamos a posicionar en el primero y vamos a pensar unos minutitos en evangelizar. Y traerte esta idea, y traerte este concepto. Para crecer espiritualmente hay que nacer espiritualmente. En la vida biológica esto lo damos por sentado, no hay ninguna duda que alguien que no nace no puede crecer. Pero en la vida espiritual a veces no lo hemos tenido tan claro. Y a veces hemos esperado que niños, que preadolescentes, que adolescentes muestren y podamos ver esa fe en práctica, podamos ver esas vidas transformadas y no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque quizás no nacieron, porque quizás no han tenido nunca un encuentro con Jesucristo. Y si no nacen espiritualmente, no pueden crecer espiritualmente. El gran desafío que hoy vamos a estar hablando y mirando por unos minutos tiene que ver con ayudar a la nueva generación a conocer a Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que debe entender el niño para tomar esta decisión de aceptar a Cristo en su vida? Y quiero traerte estas ideas y contarte que en su libro La formación espiritual de la niñez ha desarrollado nuestra autora y fundadora de la editorial, Betty Constance, ¿no? Estas preguntas que yo te traigo y hoy vamos a comentar, ¿no? La autora Betty nos dice, bueno, pero ¿qué tiene que entender el niño para tomar esta decisión de aceptar a Jesús en su vida? Y antes de desarrollar y pensar juntos en estas preguntas, decirte que evolutivamente un niño está preparado y comprende, ¿no?, estas verdades a partir de los 6 y 7 años. Quiere decir que los maestros, los líderes que tienen sus clases a partir de 6, 7 años, tienen que estar atentos para presentar el plan de salvación. Vamos a estar mirando de diferentes maneras y en diferentes momentos del año. ¿Esto quiere decir que las clases de los pequeñitos no son importantes? ¿O para qué? No, de ninguna manera. Es tan importante que en tu iglesia haya un espacio para los de 2, de 3, de 4, de 5, porque vamos a estar preparando esas vidas, porque vamos a estar enseñándoles, ¿sí?, para que cuando tengan una madurez superior puedan comprender estas verdades y puedan tomar la decisión de aceptar a Jesús en sus vidas. Así que me encanta la tarea con los pequeñitos y no dejemos de mirarlos y de trabajar con ellos. Y también decirte que excepcionalmente un niño de 4 o de 5 años puede también tener un encuentro personal con Jesús. No vamos a poner el foco en ello, pero también comprender y saber que excepcionalmente pueden también tener un encuentro con Jesús. Tenemos que acompañarlos y tenemos que afirmarlos en esa decisión. Pero entonces estas preguntas, ¿qué debe entender un niño para tomar la decisión de entregar su vida a Jesús? Debe comprender quién es Él, ¿no? Y cuando pensamos quién es un ser con una vida exterior, ¿no?, que la vemos visiblemente, pelos, ojos, manos, pies, brazos, pero también es un ser con una vida interior. Hablar de esto es importante porque muchas veces nosotros decimos recibir a Jesús en el corazón. Pero cuando la Biblia habla de corazón, no habla de el órgano que late en nuestro pecho, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón, es ese lugar en nuestro interior donde residen los pensamientos y las emociones. Jesús quiere venir a habitar en ese lugar interior de nuestro ser. Y la Biblia lo llama corazón. Entonces, comprender que somos seres creados con un cuerpo exterior, pero también con una parte interior, hace que también podamos explicar de manera clara el Evangelio de Jesucristo. También el niño debe entender quién es Dios. Dios es el creador de las montañas y de los mares y de los ríos y de los animales y de los árboles y de las flores.
pero también es el creador de nuestra propia vida. Dios te creó, sos una creación admirable, sos una hermosa creación de Dios. Entonces, ¿qué debe entender el niño? Debe entender quién es Él y debe entender que es una creación de Dios. Y como es una creación de Dios, la Biblia dice que Dios nos ama plena y completamente. Y como nos ama plena y completamente, quiere que seamos parte de su familia. ¿Qué más tiene que entender el niño? Tiene que entender qué es el pecado. El pecado es hacer cosas malas, feas, es hacer cosas que a Dios no le agradan, pero que también nos dañan nuestras vidas. Es desobedecer, es decir malas palabras, es quedarse con algo del otro, ¿no? Es contestar mal, es pelear, es pegar. Tantas cosas, y cuando hablemos de esto vamos a hablar de cosas que son concretas y reales para la vida de los niños, ¿no? Y esas cosas feas, esas cosas malas nos ponen distancia con Dios, porque Dios es un Dios perfecto, ¿no? Y Dios no tiene contacto con esas cosas feas, sino rechaza esas cosas malas, pero nos ama plena y completamente. Entonces, comprender que esas cosas malas que hacemos nos ponen distancia con Dios. ¿Qué más tiene que entender el niño? Tiene que entender quién es Jesús. Tiene que entender que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo y estuvo dispuesto un día a dar su vida. ¿Por quiénes? Por todos los que hicimos cosas malas, por todos los que hicimos cosas feas, que somos todos, ¿no? Pero Jesús caminó en esta tierra, pero caminó en obediencia a Dios. Entonces, Él dio su vida por todos nosotros. El niño debe entender cómo llegar a ser un hijo de Dios, ¿no? Porque si uno reconoce y se da cuenta que hizo cosas malas y puede reconocer que Jesús en su muerte y dando su vida en la cruz llevó también nuestros errores, por supuesto, decir que no solo quedó allí Jesús, sino que como es poderoso, resucitó, volvió al cielo y sabemos que vuelve a buscarnos. Y comprender entonces que Él puede ser un hijo de Dios al reconocer esto, al pedir perdón y al buscar este nuevo encuentro, esta nueva relación de amistad con Dios, que como nos dirá la palabra en Juan 1:12, ¿no? Que somos hechos hijos de Dios, el título más grande que uno puede tener en esta tierra. No hay título mayor que ser hijos, hijas de Dios. Estas cosas las tiene que comprender el niño entonces para poder aceptar a Jesús. Por eso entendemos que también es un proceso. Entendemos que a partir de los 6, 7 años ellos madurativamente pueden comprender todas estas cuestiones. Pero dentro de esto poder brindarte y hacer algunas aclaraciones, algunas consideraciones. Entender que no hay una única manera, ¿sí? Después te voy a mostrar algunos recursos que solemos utilizar, que conocemos, algunos quizás recursos nuevos, pero comprender que no hay una única manera de presentar el Evangelio. Por eso la idea es ser creativos y presentarlo de diferentes maneras, no caer siempre en un mismo recurso. Uno puede presentar el Evangelio, ¿no? Con algunos de los recursos que vamos a presentar, pero también en el cierre de una lección uno puede hacer esa bajada y esa invitación. A veces cuando en este mes tenemos el festejo del Día del Niño, buscamos una obrita, una dramatización, buscamos títeres, ¿no? Maneras diferentes para llegar al niño y que pueda realmente comprender del amor de Dios, pero la necesidad de aceptar a Jesús, de reconocer que ha caminado lejos y tomar la decisión, ¿no? De vivir una vida en comunión con Dios, en amistad con Dios, ¿no? Y en esos buenos propósitos que el Señor tiene para la vida de cada uno. Entonces, no hay una única manera, buscar en diferentes momentos del año que ellos puedan conocer, escuchar el Evangelio con diferentes recursos. También comprender que la respuesta que los niños van a dar al plan de salvación tiene que ver con lo que han aprendido antes. Entonces, aquí entendemos que los niños que vienen a la iglesia de hace tiempo, que tienen familias cristianas, será una tierra no más trabajada y una vida que tiene un montón de cosas que ha escuchado, que ha comprendido, que ha cantado, que ha memorizado, entonces tienen un bagaje
mayor y fácilmente estarán dispuestos a aceptar a Jesús. Esto lo tenemos que entender pensando en niños que quizás vienen por primera vez a nuestra clase o vienen por primera vez a la invitación, por ejemplo, de un festejo del Día del Niño o a un octubrillante o a un evento o a una, digamos, una clase abierta en la plaza, una hora feliz. Bueno, quizás a ellos van a tener otro proceso, otros tiempos, ¿no? Porque la respuesta va a estar dada a veces por lo que han aprendido antes, por lo que conocen de antemano. Pero por supuesto, con todos debemos trabajar para que puedan tener este encuentro y saber que también en este proceso de acompañarlo somos herramientas, ¿no? No hacemos la obra, es una obra espiritual. Cada vez que tengas que presentar el Evangelio a tu clase, a tu nieto, a un grupo de niños, orá antes, porque es el Espíritu Santo que hace la obra, es el Espíritu Santo que revela a Jesucristo. Entonces tenemos que saber que somos herramientas, pero la obra es una obra espiritual que solo el Señor hace en la vida de los pequeños. También comprender que cuando presentamos el plan de salvación a los niños son diferentes que los adultos. Y algunas cuestiones prácticas nos dan, nos ayudan con los adultos, pero no nos estarían ayudando con los niños. Porque en esta imitación, por ejemplo, cuando en un culto presentamos el plan de salvación e invitamos a los adultos a decir quién ha hecho la oración y los invitamos a levantar la mano y los invitamos después, por ejemplo, a pasar adelante y orar, esto con los adultos nos da resultado. No nos estaría dando resultado con los niños. ¿Por qué? Porque como son imitadores, si mi amigo levantó la mano, si mi primo lo hizo, entonces fácilmente yo copio y sin entender levantó la mano, diciendo que hice una oración o que acepté a Jesús y realmente estoy copiando lo que hicieron los que están alrededor mío. Entonces es importante cuando hacemos por ejemplo, algún evento, decir, bueno, terminar por supuesto con la oración de entrega, decir, bueno, los que han hecho esta oración pueden ahora juntarse en grupitos con los que tienen la pechera azul, acercarse y tener un consejero que pueda con grupitos de 3, de 4, tener una charla, ver que comprendieron, explicar algo más, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? A que el niño pueda decir quizás sus inquietudes, sus dudas y poder en ese espacio explicar. Lo mismo en una clase, ¿no? Porque como son imitadores, entonces también sí decimos que levanten la mano y también aman al profe, quieren hacer lo que todos hacen. Entonces es importante generar esto, ¿no? Este espacio de que ellos mismos se acerquen y nos digan, bueno, si alguno de ustedes hoy hizo esta oración, después de la clase se acerca para contarme, quiero saber, quiero acompañarlos, quiero orar por ustedes. Entonces, pero no hacerlo de manera masiva porque son imitadores. Algo importante también es no dar una falsa seguridad de salvación, ¿no? Ay, qué hermoso que todos nosotros que venimos a la iglesia y que tenemos a Jesús en nuestras vidas, esto sería dar una falsa seguridad de salvación. Y que muchos niños crecen escuchando que porque van a la clase, porque ella estuvo en clase de 4, de 5, de 8, ¿no? Entonces, y porque viene con la familia de hace tantos años, o porque sus abuelitos, entonces ya son hijos de Dios. Cuidado con esto. No debemos dar una falsa seguridad de salvación. Entonces, en el discurso podemos decir, qué hermoso, es que los hijos de Dios tenemos esa paz. Y a veces, en medio de situaciones difíciles, Dios nos ayuda a atravesar esas situaciones con paz. Qué hermosos los que somos hijos de Dios, vivenciamos esto. Pero bueno, por ahí algunos de ustedes todavía no aceptó a Jesús en su vida, todavía no es un hijo de Dios. Bueno, hoy también tienen esa oportunidad, ¿no? Siempre hacer esta salvedad, esta explicación. No todos somos hijos de Dios, quizás algunos todavía no han tomado esta decisión. Entonces, dar esa puerta, ese espacio, ¿no? Para que los que aún no lo han hecho lo puedan hacer. Y por supuesto, queridos maestros, líderes, madres, padres que están presentes, ¿no?
durante el año que los acompañamos en este proceso de formación, cuando somos maestros líderes de los escolares, ver, ¿no? En diferentes momentos del año, en esto de conocerlos, decir, bueno, espiritualmente, ¿cómo están? Puedo decir, ¿de quiénes puedo decir y tengo la certeza de que ya tuvieron un encuentro con Jesús? ¿De quiénes veo por sus reacciones, por sus palabras, por su que todavía creo que no han tenido un encuentro con Jesús? ¿De quiénes tengo duda? La verdad que somos responsables que en el proceso de acompañarlos espiritualmente, de enseñarles la palabra, también tener este chequeo y este control. ¿Quiénes ya estoy seguro que han entregado su vida a Jesús? ¿Quiénes todavía no estoy seguro? Porque tengo que en este transcurso del año ver de qué manera los acompaño para que puedan tener ese encuentro con Jesús, para que por ahí en ese momento de consejería, por ese momento después de la clase, no dejemos pasar, que esto no sea, bueno, están aprendiendo un montón de textos, saben un montón de historias, nacieron, tuvieron su encuentro con Jesús, porque si no nacen, no crecen. Quizás hoy estamos viviendo un momento tan especial, pensando en los mayores, pensando en los adolescentes y en los jóvenes, que a veces los empezamos a perder de nuestra iglesia. Y yo me pregunto, ¿nacieron? Y yo me pregunto, ¿realmente habían tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Realmente habían hecho una entrega de sus vidas? ¿Los habíamos ayudado a nacer y a crecer? ¿O eran oidores? ¿O se llenaron de contenidos intelectuales? Pero eso no bajó a su vida, a su experiencia. Bueno, tenemos entonces que trabajar en la formación de una generación que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Bueno, hablábamos, ¿no?, de algunos recursos, por supuesto que conocemos, ¿no?, todo el material que nos brinda la APEN, Liga Argentina Pro Evangelización del Niño, y cómo los colores, ¿no?, nos llevan a presentar el Evangelio. El amarillo dorado tiene que ver con el amor de Dios, el amor incondicional, pensar que el Señor tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. El negro nos habla del pecado, ¿no?, de lo que nos ha puesto distancia, la maldad, las cosas feas que hacemos, ¿no?, que Dios rechaza, nos ama plenamente, pero todas esas cosas feas las rechaza, y eso nos ha puesto distancia con Dios. Entender que el rojo tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la entrega de su vida, con ese amor puesto en práctica, ¿no? Y si nos acercamos y aceptamos ese gran amor y ese perdón, entonces el blanco nos habla de la limpieza, ¿no?, de ser hijos, de ser familia y de Dios. Y el verde nos habla de empezar a crecer. Pero decirte, por supuesto, que hay de pronto el mensaje dado con títeres, el mensaje en dramatizaciones, nuestros materiales, por ejemplo, Creo en Jesús, ¿no? También tiene recursos para poder hablar y poder hacer esta bajada a la vida de los niños. También otros de nuestros materiales vas a encontrar, ¿no?, de qué manera poder ayudar a los niños. En el grupo está una también de nuestras autoras, Ana Laura Bello. Seguramente te llegó por las redes o conociste este material que salió este año, Aventuras con Dios. Es un tiempo, es como una mini lección, una mini reflexión, ¿no?, para de pronto tenés ese encuentro con tus hijos, con tus nietos, de pronto tenés que hacer ese cierre en un campamento, ese ratito estar con ese pequeño grupo, de pronto tu iglesia es un evento deportivo, ¿no?, y querés terminar con una pequeña reflexión. Bueno, este libro trae ideas preciosas para ese intercambio de adulto con un pequeño grupo, con un grupo más grande, o sos maestra de clase en una escuela cristiana, es un excelente material para esos espacios. Y también Ana Laura, en uno de esos, en esas mini reflexiones, esos mini encuentros, también trae algunos para llevar a los niños a ese encuentro personal con Jesucristo. Un montón de recursos. ¿Cuál es la idea? No des siempre las mismas maneras, porque también
los niños llegan a Cristo en un proceso. Viste que a veces les pasa a los chicos, uy, yo acepté a Jesús en esta clase, pero ahora de pronto en el Día del Niño lo vuelvo a aceptar y de pronto en casa con mamá lo vuelvo a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque en ese proceso cada vez van comprendiendo un poquito más. Y tenemos que ayudarlos en ese proceso. Para algunos será un momento crucial, definitivo, ¿no? Y que es como un sello. Pero en otros será un proceso en el cual también los debemos acompañar porque van comprendiendo cada vez un poco más. Por eso no caigamos en los mismos recursos o explicar el Evangelio de las mismas maneras, seamos creativos, que el Espíritu nos lleve a eso, a explicarlo de diferentes maneras, sabiendo que esta nueva generación debe tener un encuentro personal con Jesucristo, que esto lo lleves como una impronta. No te quedes tranquilo, no te quedes quieto pensando en tus hijos, pensando en tus nietos, pensando en los niños que el Señor ha puesto para la formación y para el cuidado. Tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Los niños son un campo misionero. Cuando miramos el mundo y cuando miramos los grandes desafíos que hay en las misiones, y cuando nos acordamos de esa ventana geográfica de los países menos alcanzados que siguen siendo un gran desafío, pero tenemos que mirar a los niños como el campo misionero. Y hoy se habla de una nueva ventana, una ventana etaria. Se habla de la ventana 4-14. Tiene que ver con edades, tiene que ver con 4 a 14 años. ¿Por qué? Porque los niños, ¿no? Son ganados más fácilmente que otras edades, ¿no? Que requieren a veces de otros esfuerzos. Entonces tenemos que ver a la niñez como campo misionero. Tenemos que ver a la niñez como ese estrato etario para llegar, y como decíamos, para llegar antes. ¿Por qué? Porque las tinieblas también avanzan. Y cuando décadas atrás lo hacían, haciendo que nosotros diéramos vuelta a ese cassette, ¿no? O que encontráramos, ¿no? En esta película, mirá, detrás dice, hoy las tinieblas se dan a conocer y hasta son graciosas. Y tenemos las hechiceritas y los brujitos, ¿no? Todo a la mano, todo servido. Entonces tenemos que darnos cuenta que el Evangelio de Jesucristo y los que amamos a la niñez tenemos que llegar antes, tienen que tener su encuentro con Jesucristo. Hoy la niñez es campo misionero. Pero quiero darte este desafío. Hoy la niñez es fuerza misionera. Una amiga hace un tiempo me contó que ella le compartió a su sobrina de 8 años la palabra del Señor y su sobrina aceptó a Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo su sobrina en la semana? Hablando con una vecinita diciendo, ¿sabes lo que hice? Yo entendí que necesito a Jesús, que Dios me ama. Ya estaba evangelizando, le estaba contando a su vecinita la experiencia que había tenido días antes. A veces no tomamos conciencia de que los niños son fuerza misionera. Entonces, cuando tenemos niños, a partir por ahí de 9, 10, los preadolescentes, por ahí también los escolares podemos pensar, pongamos en ellos herramientas para compartir la palabra. Quizás los ayude, por ejemplo, el plan de salvación con la pulserita de colores, con los colores que nos da el APEN. Puede ser una manera, ¿no?, de presentar el plan de salvación. Hay también tarjetas y dibujos. Bueno, hay otras maneras en que ellos pueden manejar y conocer y que los ayuda a presentar a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, el plan de salvación. ¿Por qué? Porque miramos a los niños como una fuerza misionera. Ellos no tienen vergüenza, ellos van adelante, ellos comparten. Capacitémoslos, miremoslos. De pronto que vengan a la clase diciendo, ¿sabe, señor, profe? Le conté, compartí, porque son fuerza misionera. Decíamos entonces que la Gran Comisión nos llevaba a estos dos grandes objetivos. Hablamos de evangelizar, ahora vamos a mirar el gran objetivo de enseñar las verdades, discipular a esta nueva generación.
Y cuando pensamos en la clase bíblica y cuando pensamos en enseñar, tenemos que saber que hoy la educación y la formación va por carriles distintos a las maneras en la manera en la que hemos aprendido. Muchos de nosotros hemos sido educados en una escuela, ¿no? Donde los bancos estaban mirando para el frente, todos ordenaditos, uno separado del otro, digamos, eran aulas que más, digamos, hablaba el docente y los alumnos estaban en silencio y escribían. Lamentablemente, muchas de nuestras aulas siguen así, ¿no? Lamentablemente. Pero no debería ocurrir esto en nuestras aulas de escuela bíblica, porque hoy la enseñanza debe ser activa, debe ser práctica, debe ser participativa. Y te voy a llevar a repensar en estas palabras pensando en esta nueva generación. Una enseñanza activa, práctica y participativa. Una enseñanza activa, ¿sí? Entonces enseñamos la palabra, pero desde la propuesta de actividades. Enseñamos la palabra usando diferentes recursos, haciendo del aula un espacio creativo, donde los chicos tengan ganas de llegar, ¿no? ¿Con qué me va a sorprender? Yo trabajo en el Seminario Bautista y formo a futuros docentes. El Seminario Bautista tiene, digamos, prepara también en carreras de título oficial, profesorados en psicología, ciencias sagradas, música, ¿no? Y yo hacia a los grandulones que tengo en las aulas, ¿no? Porque no son para nada niños, y son futuros docentes, trato de generar esto, aulas creativas, aulas que sorprendan. ¿Por qué? Porque quiero formar docentes creativos y docentes que sorprendan y que en esas aulas los estudiantes quieran llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pido cosas a veces extrañas de una clase para otra, ¿no? De pronto hay una clase que le digo, bueno, para la próxima clase traigan un paquete de porcelana fría, ¿no? Y estoy en terciaria, ¿no? Y traerles un paquete de porcelana fría, ¿qué van a hacer, no? Entonces, por ejemplo, en la clase de la semana pasada, un autor, Ignacio Pozo, un psicólogo español, habla de los mandamientos del docente, ¿no? Y da, ¿no? En esto de llamar mandamientos, 10 tips, 10 sugerencias en esto de poder enseñar de manera realmente creativa y eficaz. Entonces, a partir de esto les digo, bueno, vamos a hacer una tabla de la ley y les propongo escribir su máxima, su mandamiento de la tarea docente, ¿no? Pero con estas cosas damos interés, ¿no? Hacemos que los estudiantes lleguen a decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a generar? ¿Por dónde vamos a ir? Una enseñanza activa, que en la clase bíblica hagan, recorten, peguen, escriban, ¿no? Que sean parte de lo que están vivenciando. Nunca un aula de educación cristiana debe ser un ámbito de aburrimiento, debe ser un ámbito de desafío, y los maestros en esto somos claves. Si la enseñanza cristiana te aburre, deja la enseñanza cristiana. Necesitamos maestros apasionados que al enseñar realmente desafíen, ¿no? Y se haga de ese evento algo que realmente toque vidas. Decíamos una enseñanza activa, pero también una enseñanza participativa. Da lugar al diálogo, que el niño pueda sentirse protagonista. Entonces, entender que su voz tiene valor. Y cuando digo que su voz tiene valor, la voz del de 2 y 3 tiene valor. A media lengua, haciendo que respeten su turno, los de 4 y 5 con sus múltiples preguntas. Su voz en el aula de educación cristiana tiene valor, ni que hablar de los escolares, los preadolescentes, con sus cuestiones, con sus vivencias. ¡Qué hermoso! Tienen que tener protagonismo, por eso su palabra es importante, sus preguntas. A veces quizás uno hará una pregunta, pero no sale la respuesta de nuestros labios, sale de otro de los niños que responde. ¡Qué hermoso! Porque aprenden unos de otros. Esto pasó también con los discípulos, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro saltó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese día los discípulos aprendieron de Pedro también.
¿sí? Qué hermoso es también dejar, ¿no?, que entre ellos se produzca esta retroalimentación, este aprendizaje también que no solo viene de boca del maestro, sino que también es compartido. Una enseñanza participativa. Su voz en la clase bíblica tiene que tener espacio y tiene que tener lugar. Y una enseñanza práctica, ¿no? Una enseñanza práctica, la palabra de Dios en relación a la vida de los niños. Te leo Santiago 1:22, que la palabra nos dirá, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¡Wow! ¿No? ¿De qué manera ayudamos a esta nueva generación a no ser otra versión? La Reina Valera nos dirá, no ser oidores solamente, ser hacedores. Es el gran desafío. Y en este gran desafío quiero llevarte y profundizar este gran desafío con las plaquitas que siguen. Y con las plaquitas que siguen, hacerte pensar en este autor, es un pedagogo argentino, Ezequiel Anderegg, y cuando descubrí su libro es un libro muy pequeño, dice, Un puente entre la escuela y la vida, y encontré esta frase, y dice así Ezequiel Anderegg, hay que prepararlos para la vida, se dice. Pero la gran paradoja es que niños y adolescentes no aprenden para la vida, sino para la escuela. Y no aprenden en la vida, sino en la escuela. Y como te contaba que formo futuros docentes, esto me impactó y me hizo repensar y me hizo decir de qué manera yo doy a luz docentes que enseñen para la vida y no para la escuela. Porque estamos llenos de docentes que enseñan para la escuela y no para la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, mi hijo mayor hoy tiene 19 años, pero cuando estaba en cuarto grado, tenía su evaluación de ciencias naturales, y cuando veo la evaluación, resulta que había 2 gráficos, y él en la evaluación no había podido reconocer de esos 2 gráficos cuál pertenecía a la bacteria del yogur. Cuarto grado, 9 años, en 2 gráficos no había podido reconocer la bacteria del yogur. Por favor, si no conocen la forma de la bacteria del yogur, cuando cerramos este espacio van y la buscan porque es crucial para la vida. No podemos seguir adelante sin conocer cuál es el... Cuando vemos esto, nos damos cuenta que la escuela se separó de la vida y que no enseñamos para la vida. Y la escuela no enseña para la vida, enseña para la escuela, para probar, para sacarse una nota. Por eso vemos a los adolescentes en especial tan reacios a la secundaria y sintiendo que es una bocanada dulce de leche, porque no se enseña para la vida, se enseña para la escuela. Pero cuando me topé con esta frase, y también en lo mío que tiene que ver con la educación cristiana, la readapté y se las comparto. Hay que prepararlos para la vida, se dice. Pero la gran paradoja es que niños y adolescentes no aprenden para la vida, sino que aprenden para la iglesia. Y cuando hice esta adaptación de esta frase de Ezequiel Anderegg, dije, wow, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Porque a veces en nuestras iglesias nos ponemos súper contentos cuando de pronto los niños se sientan adelante. Nos ponemos muy felices cuando tenemos a los adolescentes que empiezan a ayudar en la alabanza y la adoración. Estamos chochos cuando por ahí los niños participan, ¿no?, en el frente diciendo un texto bíblico. Cuando nuestras clases se llenan de niños, cuando aprenden la palabra, cuando tenemos una obrita y ellos participan. Y está precioso. Cuando nuestros niños se animan a orar en la clase. Es precioso y está bien que nos dé alegría, claro que sí. El tema es que quizás nos hemos conformado a que solo la formación en la fe sea eso.
que hagan en la iglesia, que oren en la iglesia, que aprendan textos en la iglesia, que canten en la iglesia. Y eso nos ha parecido que era todo. Pero yo me empecé a preguntar, ¿cómo son esos niños como hijos? ¿Cómo son esos niños con sus compañeros en la escuela? ¿Cómo son esos adolescentes en sus casas? ¿Cómo tratan a sus hermanos? ¿Respetan a sus maestros, a sus docentes? ¿Son estudiantes dedicados? ¿Cómo es la relación que tienen con sus amigos? ¿Qué amigos eligen? ¿Qué amigos son sus íntimos? Porque yo quiero formarlos para la vida, no quiero formarlos para la iglesia. Que la iglesia sea este lugar de nutrición, de compartir, de adorar juntos, de discipulado, pero sabiendo que ellos tienen que ser formados para la vida. En la vida tienen que mostrar su fe en Jesucristo, porque si no, hemos levantado una generación de oidores, de repetidores, y no una generación de hacedores. Y junto con este autor, llevarte a repensar, que son ideas del autor, de Ezequiel Anderé, cómo hacer este puente entre la escuela y la vida. Y el autor va diciendo, no se hacen estas cosas, falta hacer esto. Entonces, con estos tips, pensar cómo podemos construir este puente que pueda relacionar la iglesia, donde enseñamos, con la vida de la nueva generación. Y este autor dice, no se aprende a aprender ni tampoco se aprende a aplicar, ¿no? Esto de decir de qué manera damos herramientas para que ellos empiecen a aprender por sí mismos. Porque a veces la educación cristiana termina siendo un bastón, ¿no? Oran solamente cuando están en la clase, oran solamente con nuestra ayuda. A veces no oran, ¿no? El maestro siempre ora y no, porque no se animan y no buscamos la manera de enseñarles a orar. A veces hemos sido un obstáculo porque nuestras oraciones son tan rebuscadas, tan complicadas y tan Padre nuestro, ¿no? Y bueno, oramos como queremos orar, pero ¿cómo oramos frente a los niños? Usemos palabras simples, que sean oraciones sencillas, que seamos un modelo de oración. Dios no se acerca más y no nos escucha más por la palabrería que pongamos digamos, alrededor de la oración. Dios se acerca por un corazón que lo busca. Señor, aquí estoy. Falta esto, necesito esto me está costando. Esto no lo sé hacer. Tengo ¿no? Eso, ¿no? Ser quienes formamos porque queremos preparar a una nueva generación que aprenda y que lo haga por sí mismo, no ser un bastón, no que no sean dependientes a la hora de orar, que no sean dependientes a la hora de ir a la palabra, que nuestros preadolescentes empiecen a acercarse ellos mismos al texto bíblico, a ese versículo, que puedan alimentarse y, por supuesto, vivenciar esta palabra a sus propias vidas. También este autor nos dice y nos ayuda a pensar que se prioriza memorizar que razonar o pensar. Estamos pensando en esto, ¿cómo hacemos el puente entre la iglesia y la vida? ¿Cómo formamos a esta generación? Entonces pensé el peligro de una fe memorizada. Por supuesto que la memoria nos ayuda y nos ayuda un montón. Está perfecto que sigamos enseñando textos bíblicos de memoria, pero por supuesto que sí. Por supuesto que hoy en la nueva generación los textos se los enseñamos con ritmo para que les quede. Por supuesto que enseñamos la palabra y por supuesto que hay textos que queremos que memoricen para guardarlos y que cuando atraviesen situaciones difíciles, complejas, esa palabra pueda salir a su mente y a su corazón y recordarla. También esa palabra es formadora, porque cuando se quiere mandar una macana viene también la palabra.
El tema es cuando ha sido una fe memorizada, cuando no hay raíces profundas, cuando orar solo ha sido hablar con Dios y no ha sido escuchar y no ha sido adorar, y cuando ha sido una fe poco profunda. En este tiempo en que las tormentas de la vida y las tormentas del contexto que nos toca vivir soplan tan fuertes, si no levantamos una generación con raíces profundas en la palabra, entonces vamos a estar en problemas, porque frente a las grandes tormentas, ¿no? No van a tener con qué afianzarse. Y para esto te tiro una novedad que va a llegar este año, ¿no? Ahí también está presente Débora Fanderwood. Junto a Débora ya está escrito, estamos en las últimas correcciones para pronto mandar a imprenta Vencedores, una generación en la verdad. Es la armadura del cristiano para los niños. ¿Por qué? Porque entendemos que esta generación tiene que tener raíces profundas. Porque entendemos que esta generación se tiene que poner el casco. Soy hijo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy amado. Esta generación se tiene que poner la coraza de justicia, ¿sí? Tengo que obedecer. Me hace bien obedecer, trae bendición para mi vida obedecer. Pero también tiene que sacar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, frente a los ataques y el escudo de la fe y llevar el calzado de la paz, llevar el Evangelio, extender el reino. Esta nueva generación necesita tener raíces profundas. Yo no sé cómo es tu espacio, ¿no? Porque lo que ha pasado este último tiempo es que también ese tiempo con los niños se fue acortando, ¿no? Y los que escribimos lecciones antes, ¿no? Una lección, ¿no? 2 horas entre que tenían la alabanza, que tomaban algo, que iban a la clase, que después estaba el culto de cierre, eran como 2 horas. Después 1 hora y media, después 1 hora. Y ahora hay iglesias que tienen media hora. Yo no sé cómo es el espacio de formación. Yo quiero invitarte a que en ese espacio de formación seas intencional. No vayamos en la pavada, no nos no nos vayamos en cosas accesorias, vayamos a la profundidad. Y no es a la profundidad de seriedad, no, no, no. Con esto que hablamos, esta clase activa, práctica, participativa, pero vayamos al meollo de la palabra. Una generación con bases y con raíces firmes y profundas en la fe. Las iglesias no son islas, mi hermano. Las iglesias no son islas. Las grandes problemáticas que hoy afectan a niños y adolescentes afuera, afectan a niños y adolescentes dentro de nuestras iglesias. Hemos pensado, ¿no?, que dentro de la iglesia parece que estamos, ¿no?, protegidos. No estamos protegidos. Nuestra vida se protege con la protección que recibimos del Espíritu y caminar en obediencia. No es estar en la iglesia lo que nos protege, es estar con Cristo lo que nos protege. Es vivir vidas que agradan a Dios lo que nos protege. Las iglesias no son islas, las familias no son islas. Hoy las problemáticas del mundo son las problemáticas que hoy atraviesan a la iglesia. Las problemáticas que hoy atraviesan a la niñez en el mundo son las problemáticas que atraviesan a la niñez en nuestras iglesias. A veces no hemos mirado, a veces no hemos prestado oído atento, pero las cosas que pasan afuera están pasando también en la iglesia. Es hora de mirarlas, es hora de empezar a hablarlas, es hora de ser empáticos a lo que está pasando, a lo que les ha pasado a las familias, a lo que les ha pasado a los niños, preadolescentes, adolescentes. La pospandemia nos deja también secuelas. Hay muchos problemas mentales, hay grandes problemáticas que tienen que ver con el sufrir mental. Ha sido algo que no hemos querido ver, ha sido algo, ¿no?, que era, y hoy niños, preadolescentes, adolescentes sufren de ansiedad, de fobias, de trastornos, y tenemos que buscar maneras de acompañarlos. Ni que hablar del suicidio.
Hoy también es una idea que ha pasado por la vida de nuestras generaciones. El abuso, todo lo que tiene que ver con el uso problemático de las redes sociales, no está puertas afuera, está puertas adentro y necesitamos una generación adulta que empecemos a mirar lo que sucede para actuar, para ser, para llegar antes, para hablar de estos temas, para acompañar a las familias, para acompañar a los padres, para traer, tenemos hoy tantos profesionales cristianos capacitados para traer estas charlas, que nos traigan luz, para acompañar la palabra de Dios y también las herramientas que el Señor nos dio a partir del desarrollo de las ciencias. Las iglesias no son islas y tenemos que empezar a ver lo que sucede, porque queremos preparar para la vida y no para la iglesia. Integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el pensamiento, la voluntad y la acción. Esto es que cuando enseñemos, ¿no? Y nosotros te damos una ayudita desde la Biblia cuando armamos los objetivos de las clases. Los objetivos apuntan a estas tres áreas. Hay objetivos que apuntan, ¿no?, al área intelectual. Queremos que conozcan, queremos que entiendan, por supuesto. Pero también apuntan al área afectivo-volitiva. Queremos que reconozcan, queremos que valoren. Y después al área de la acción, ¿no? Queremos que hagan, que vayan, que puedan practicar, ¿no? Queremos que lleven a la práctica lo que están aprendiendo, que no solo sea una enseñanza que quede en la mente, como nos llevaba a pensar Santiago 1:22, sino que eso se transfiera, ¿no?, en la voluntad, y eso se lleve a la práctica en acciones concretas. Una generación transformada es una generación que vive la palabra de Dios. Esto estamos llamados a ser. Una generación que viva la palabra de Dios, ¿no? Vos conocés nuestros materiales que se llaman Vivir la Biblia, ¿no? Y es nuestra máxima. Queremos levantar una generación que viva la palabra, que no sean solo oidores, que no solo sean que escuchen, que no sea de una fe memorizada, de una fe repetida, no porque me dijo, no, que es una experiencia personal, una experiencia propia, que la vivencia con Jesucristo sea una experiencia de ellos. En nuestros últimos materiales, por ejemplo, los estamos invitando a tener una mantita en la cual puedan arrodillarse para orar con Dios, ¿no? Empezamos a pensar en una generación, ¿no?, que pueda alimentarse directamente del Señor, que pueda buscarlo. Somos quienes los acompañamos, quienes les enseñamos, quienes los discipulamos, quienes los rodeamos, los aconsejamos, pero queremos que ellos empiecen a autoalimentarse, que ellos empiecen a tener una búsqueda genuina del Señor. Débora, una de nuestras autoras, les comenté que estamos creando estos materiales que están saliendo también en breve, ¿no? Crea espacios tan preciosos. En el encuentro de trabajo compartimos, ¿no? Y dice, los ha invitado a tener una carpa de encuentro con Dios y a que puedan decir y dibujar y cantar lo que el Señor les dice. Y después lo manifiestan y lo comparten. Y me cuenta cosas maravillosas de niños pequeños que muestran, ¿no? El Señor me dio paz en esto, o el Señor me enseñó esto, o el Señor me hizo recordar esto. A veces hemos tenido como que son pequeñitos, como que no entienden, como que esto es difícil, como que esto es complicado, ¿no? Y los hemos desacreditado sin quererlo. Y no hemos entendido el versículo inicial que leímos de Jesús, ¿no? El Padre les ha revelado. Hay revelación especial en los niños. Hay un discernimiento especial en ellos que el Padre quiere darles y del cual no debemos ser impedimento, para que puedan escuchar y puedan formarse, ¿no? Y tengan esa experiencia genuina con el Señor. Ese es
nuestro gran desafío. Me fui para... ahí está. Bueno, antes del cierre, saco el power porque junto a Franco queremos generar un tiempito de preguntas, de intercambio. Así que, Franco, te doy espacio en este momento antes del cierre. Gracias, Jessy, por ese tiempo, por compartir tu corazón, esas vivencias. Que tal vez para alguno diga, pero esto yo ya lo sabía, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasa que uno recuerda cosas y hay que volver a traerlas otra vez? Hay que volver a traer una y otra vez para no desviarnos del camino. Por eso la palabra dice, recuerda de dónde has caído, recuerda de en qué momento, recuerda todo. Qué importante es poder volver a lo que hemos aprendido del Señor y poner en práctica todo esto que estamos recibiendo en el día de hoy, recordando en el día de hoy. Vamos a tomarnos un tiempito, ¿sí? Para hacer unas preguntas. Paso, digamos, a Jessy libertad para que pueda tomar un poco de agua, para que se tome un traguito de café que ha estado hablando durante casi una hora seguida. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero recordarles, porque muchos de los que se han conectado no me escucharon al comienzo. En un ratito, unos minutos, van a recibir un link. Le voy a pedir a Hernán que lo vaya colocando ahora, ya que vamos a activar el chat, que coloquen ahora un formulario de Google, ¿sí? Sencillo, es un link. Ustedes, si quieren, cópienlo, ábranlo, si están con el teléfono, les va a quedar aparte, o cópienlo, va a ser mucho más fácil, ahí, porque este formulario tiene 3 sencillas preguntas, y la idea es darles a ustedes un beneficio de un descuento especial en nuestra tienda virtual de todos los materiales de Publicaciones Alianza. Así que es una buena manera de agradecerles por estar hoy. Así que ahí pronto va a aparecer en el chat ese link para que ustedes puedan hacer un clic o abrirlo, o igual antes de cerrar la transmisión vamos a dejar un instante abierto el Zoom por si alguno está trabajando y no sabe cómo hacer sin salir del Zoom. No se preocupen por esto. Vamos a dejar un instante el Zoom abierto para que lo puedan estar haciendo. Así que no se pongan a hacerlo ahora. Espera ahí un ratito. Vamos a habilitar un tiempo de preguntas. Lo que les voy a pedir a todos es que no abran sus micrófonos todavía, sino que levanten la mano y una vez que levanten la mano, yo veo quién levanta la mano y yo ahí le habilito el micrófono para hacer una pregunta. Preguntas bien sobre el punto, para poder estar respondiendo, que ya sí pueda estar respondiéndoles a todos, y eso es muy bueno. Ya está ahí el link colocado sobre, yo decía, este formulario. Hay una primera pregunta, Jessy, que mientras vos estabas hablando y viendo todo el tema de las herramientas que tenemos para evangelizar, Fabiana dice, ¿por qué no se usan los 2 colores que se han sumado? El azul, que representa el bautismo del Espíritu Santo, y el color violeta, que representa a la realeza del ser sacerdotes de Dios. Yo tengo una respuesta, pero obviamente dijo que vos puedas hacer esa respuesta. Hola, por supuesto. Yo hoy quise traer un modelo. Esto no quiere decir que es un modelo acotado ni que solamente tenemos que pensar en esos colores. Podemos, por supuesto, incorporar esto que tiene que ver también con la venida del Señor y el lugar donde el Señor nos quiere llevar como reyes y sacerdotes. Así que, digamos, son recursos y, por supuesto, son solamente tips e ideas que ustedes, por supuesto, pueden recrear y enriquecer. Muchas gracias. Y Fabiana respondió a la pregunta. Ok, ahora sí, manito levantada para estar respondiendo a unas preguntas. No se me hagan los tímidos. Su pregunta no molesta, como decía los cartelitos acá, su pregunta no molesta, puede preguntar, y si no hay respuesta, veremos qué hacemos. Así que vayan a ver quién. Hay gente que todavía salió y volvió a entrar. ¿Quién se anima a hacer una pregunta? Yo tengo una para hacerte, Jessy, sobre justamente camino, este caminar en la fe. ¿Cómo
¿Cómo no perder la transición entre los preadolescentes y los adolescentes, ¿no? Porque muchas veces cuando llegan a una edad, dije, bueno, ya está, ya son grandes. Y a veces se pierde esa conexión que pasa a nivel natural, a nivel normal. Los chicos terminan el primario, arrancan el secundario como ya son grandes, ¿no? Pero cómo nosotros, como iglesia, como educadores, no perder esa conexión. Bien, hoy sabemos que también hay una mirada de un ministerio intergeneracional, ¿no? Entonces, no acotar y no tener como estamentos cerrados. Por eso es tan importante que los líderes y los maestros estén en comunicación. Es importantísimo que los líderes o maestros de preadolescentes estén en contacto con los de adolescentes, porque me parece que antes del pase, ¿no? Que los pre puedan visitar las reuniones o las propuestas de adolescentes, ¿no? Que no sea, bueno, terminé y paso. Otra sugerencia también en cuanto a este cambio de edades, estamos por supuesto en la educación en la fe y tenemos que tener toda la flexibilidad, ¿no? Mi experiencia fue de tratar de como egresar, entre comillas, grupos, ¿no? Porque a veces uno ya cumplió la edad, pero de pronto sus amigos quedaron no más chicos. Entonces, en esto hablarlo, conversarlo, por ahí ese que cumplió antes puede mantenerse un año más con los preadolescentes para después egresar a todo el grupo y que puedan egresar como amigos. Sabemos que en esas edades el grupo es muy importante, ¿no? Y que a partir del grupo hace que los chicos quieran seguir también viniendo a las propuestas de la iglesia. Por eso es algo que debemos cuidar y velar. Entonces, no ser inflexibles. Me parece que en esto, digamos, tenemos que implementar la flexibilidad para acompañarlos. Y la comunicación de los ministerios es sumamente importante para esta estrategia de enseñar, pastorear y discipular a esta nueva generación. Qué bueno, qué bueno. Leo acá algo en el chat. Dice María Amalia, dice, me es muy útil esta enseñanza, pasé por todas las tareas en la iglesia, voy a cumplir 75 años y por todos los cambios en las últimas generaciones me encuentro desactualizada, pero esto me sirve para retomar todo lo que se refiere a niños, adolescentes. Muchas gracias, dice, fue pastora junto a su esposo, ahora acompaño como anciana. Bien ahí, María, de poder ser desafiada aún en esta. Fíjense cómo se es desafiada a seguir creciendo. Así que excelente. No sé si quiere decir algo, Jessy, si no sigo leyendo estas preguntas. No, espero tu próxima pregunta, sí. Dale. Dice, dice Tali Hefner, excelente lo que compartiste hoy. Me quedo pensando que realmente hemos estado preparando a los niños y adolescentes para la iglesia y no para la vida del día a día. Un buen método sería interiorizarnos en conocer los círculos, preguntándoles por sus amigos. ¿Y qué herramientas se te ocurre que podemos darle a los pre? ¿Cómo mantenernos cerca de los adolescentes? Bien, sin duda que esto de empezar a hablar de lo cotidiano y de sus familias y de sus amigos hacen que también la palabra que aprenden puedan pensar en cómo vivirla, cómo aplicarla. Ustedes saben que en nuestros materiales, en todos nuestros materiales, tenemos este énfasis que se llama transferencia a la vida, ¿no? En el desarrollo de las lecciones y de las clases es este momento después de enseñar los principios de la palabra, entonces los hacemos pensar preescolares, escolares, preadolescentes, adolescentes. Bueno, ¿cómo eso lo puedo implementar? ¿Cómo eso afecta a mi vida personal, mi relación con mis papás, con mis amigos, en la escuela, ¿no? Siempre hay un tiempo y una dinámica, a veces tiene que ver con las propuestas de la hoja de trabajos plásticos, donde los hacemos pensar de qué manera esa enseñanza, ese principio que aprendimos, podemos volcarlo en lo cotidiano, en el día a día. Así que me parece importante esos momentos a veces que dialogamos y que los conocemos,
son oportunos para saber el contexto que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Y eso también como maestros es parte de conocerlos, ¿no? Hoy hablamos y pusimos el hincapié en conocer su situación espiritual. ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? ¿De quiénes tengo duda? ¿De quiénes creo que todavía no? Porque tengo que llevarlos a su encuentro personal con Jesucristo, pero también conocer el contexto, con quién viene a la iglesia, cómo se compone su familia, ¿no? En qué grado están. Tengo que conocerlos para también desde ahí acompañarlos, pastorearlos y buscar que la palabra pueda también ser llevada a sus vidas y a su contexto. Excelente. Marcia dice, excelente taller. ¿Cómo educar en la fe a niños que sus padres no asisten a la iglesia? Bueno, allí creo que tenemos un gran desafío, porque mientras, ¿no? Que los niños que vienen a la iglesia con sus padres, entendemos por la palabra que mamá y papá son los principales responsables de la formación en la fe, ya sea mamá y papá, mamá o papá, ¿no? Si viene con uno o con otro, son los principales responsables y como iglesia y como maestros acompañamos, ¿no? Esa tarea. Pero cuando tenemos niños, ¿no? Que vienen sin la familia, entonces ahí creo que en el rol de maestro, de líder, hay una tarea pastoral de un sumo compromiso. Si falta su cumpleaños, ¿no? Tenemos que pastorear, por supuesto, a todos y tenemos que llamar al cumpleaños de todos. Pero en estos casos tenemos que estar aún más ocupados y más atentos, ¿no? Buscar a la ovejita si deja de venir, porque sabemos que es un contexto adverso que no apoya su fe. Entonces, entiendo que ahí el rol del maestro, del líder, es sustancial, ¿no? En el seguimiento de esas vidas. Pregunta, perdón que me distraje. Pregunta, viene Franco, dice, somos líderes de adolescentes y nos gustaría que la pastora Jessie nos recuerde el autor que mencionó que ella utiliza para las clases, sean creativas, activas y participativas, y también dice, precisamente nosotros enfocamos nuestras clases en temas que le ayuden a los adolescentes a enfrentar la vida. Bien, hoy mencioné el autor Ezequiel Ander, es un pedagogo argentino, ¿no? Y un poco el texto que yo les traía, estos tips, tenían que ver un puente entre la escuela y la vida, es el libro de él. En algún momento mencioné al autor Juan Ignacio Pozo, un psicólogo español, Aprendices y Maestros, se llama su texto, y el último capítulo que yo trabajo en la formación de docentes tiene que ver con los mandamientos del docente y estas ideas para que realmente el aula sea un lugar de aprendizaje, sea un aula creativa. Así que bueno, son los autores que un poco les he mencionado. Y por supuesto, todo el material para trabajar con adolescentes de Vivir la Biblia son excelentes. Franco, Vivi, son ideales para trabajar con su grupo de adolescentes. Todo el material de publicaciones Alianza, Vivir la Biblia, están ideales para todo esto. Así que bueno, pasamos el chivo, ¿no? Franco, y tengo que decir, se tiene que tomar un cafecito conmigo, ¿no es cierto? Obviamente, Café con Maestros, por supuesto bueno, que sí. El que no lo leyó, la verdad que hace unos años hicimos como un remix, una nueva edición, quedó tan lindo estéticamente, pero cuando leí el contenido digo, digamos, esto es lo que está en mi corazón y si los maestros saben esto, yo estoy feliz, ¿no? Se llama Café con Maestros, habla de estos momentos de la clase, está en un texto que es muy ágil porque es como una novela, es novelado, así que bueno, te lo recomiendo. Ahí también hablamos de una enseñanza activa, práctica y participativa. Recordamos, por supuesto, el texto de Ana Somoza, Aprendiendo a enseñar la Biblia, en la pastoral Más que Maestros, que es nuestra joya, ¿no? En la pastoral de las niñas de Betty Constance. Así que, por supuesto, nutrite de estos libros pensados para la vida del maestro. Ahí dice Mirta que leyó Café con Maestro hace muy poco y le encantó. Así que Mirta, muy bien por eso. Dice Noemí, comparto que el que no nace no puede crecer. ¿Esto implica el bautismo? Soy Noemí de Iglesia de Posadas.
Bueno, entiendo que el bautismo está dentro de este proceso de discipulado. Entregan, por supuesto, primero sus vidas a Jesucristo, es un proceso posterior. El bautismo es una decisión de poder, es una confesión pública de su fe. Yo adhiero a que los niños que han tenido un encuentro con Cristo, que pueden verbalizarlo y que piden el bautismo, sean bautizados. En uno de nuestros libros, ahora no me acuerdo si no lo tenemos agotado, pero por ahí alguno le ha quedado ahí, ¿quiénes somos en Jesús? ¿Sí? Tiene una tapa amarilla y ahí una de las lecciones desarrollamos lo que es el bautismo, ¿no? Y es una lección que yo usé un montonazo cuando tenía niños candidatos que querían dar el paso de obediencia a través del bautismo, pero por supuesto no es decir, quiero bautizarme y el domingo que viene te bautizo, no. Les dábamos estas clases primero para que tuvieran la certeza y nosotros también confirmar el encuentro personal con Jesucristo. Y después todo un bagaje de herramientas y actividades súper lindas para que pudieran comprender lo que significa el bautismo. Así que les recomiendo esa lección y yo acompaño a niños que una vez que ellos, digamos, pueden manifestar su fe en Jesucristo y piden el bautismo, por supuesto, siempre con el consentimiento de sus padres, ¿no? Los acompañamos en este proceso. Genial. Ahí siguen diciéndote muchas flores por el tema del libro. Tal dice, leímos y releímos en casa con mi mamá, que trabaja hace años con niños y es psicopedagoga, súper recomendado el Café con Maestro. Así que muy bien, Tali, gracias por tus ideas. No es una pregunta, sino es un comentario. María Amalia dice que trabajan mucho ellos, un programa con adolescentes entre 15 y 19 años en la prevención del suicidio. Así que María Amalia, bendiciones, qué buen trabajo, sigan así y compártanlo con muchas otras iglesias. Otra pregunta, vamos que todavía hay tiempito. Dijimos que teníamos un rato más para consultar. Hasta ahora todos han escrito, nadie se animó a abrir micrófono, están muy tímidos. Ahí, Rochi, qué grande, ahí puedes activarte el micrófono. Ahí está. Ahí está. Hola, buen día. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede generar con los maestros este tema de la creatividad, de la pasión, eh, de poder ir siempre más allá, más profundo? O sea, pero en conjunto, en equipo, ¿cómo se podría hacer? Porque que uno tenga esa acción o que uno o sea, pueda crear, si las otras personas no están de acuerdo, es re difícil. Es re difícil poder poner cosas que innoven, poner cosas que sorprendan todo el tiempo, o que esté siempre esa actitud, ¿no?, del nene de no querer faltar. O sea, ¿cómo se puede lograr que un equipo tenga la misma pasión, quiera lo mismo, aunque no se entienda, poder ir por el mismo camino? Bien, Rochi, mira, por un lado, nuestros materiales, ¿sí? Te los recomiendo, por ahí los conoces, y si no, está bueno que te metas en la página para verlos, porque tenemos para cada edad una propuesta justamente que tiene que ver con una incentivación, ¿no? Con una propuesta creativa, diferente, con un material, después en otra lección con otro material, de una manera, de otra. La misma manera de la enseñanza bíblica para los que son escolares y preescolares con láminas, ¿no? En esto de captar la atención y ayudarlos a situarse en un tiempo y en un contexto, en una época tan diferente, pero también con investigación bíblica para los preadolescentes, y después también en la parte de poder fijar y transferencia a la vida, una hoja, ¿no?, con diferentes propuestas, actividades también en ese momento diferentes. Así que el material, de alguna manera, la implementación del material te ayuda a que, ¿no?, enseñen cada domingo, cada sábado de encuentro de una manera distinta.
pero también quizás crear un espacio de capacitación, ¿sí? En la editorial no soy la única, tenemos un equipo, tenemos a Débora, a Laura, ¿no? Que damos talleres y que podemos también llevarte en un equipo de maestros a repensar en esto, cómo hacerlo, a no tener miedo, a no creer que porque somos creativos estamos dejando de enseñar la palabra, estamos dejando de ser profundos y comprometidos, nada que ver. Es entender que son niños, es entender que aprenden de otra manera y es entender que también el Señor se las revela de otra forma. Entonces, bueno, me parece que estas dos oportunidades podrían ser una manera de que, como decís, no solo una clase sea como destacada, sino que todo el área de educación cristiana de la iglesia pueda también tener, ¿no? Este matiz de creatividad, de participación, en donde los chicos realmente quieran llegar y aprender. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más que se anime a levantar la manito y le activo el micrófono para que haga una pregunta? Si no, mientras tanto, Andrea dice, ¿a partir de qué edad podría ser preparado un niño para el bautismo o tendría que ser analizado de manera integral a su situación? Bien, bueno, decíamos que los escolares, ¿no? A partir de 6, 7 años pueden tener este encuentro personal con Cristo. Yo trataría de dejar pasar unos añitos más antes del bautismo, ¿no? A partir de 8, 9, pero también no quiero, digamos, si un niño puede hacer confesión de su fe y realmente pide el bautismo, ¿no? Uno quiere que esté como más maduro y sea consciente de la decisión que hace, ¿no? Pero acompañarlos en un proceso. Tampoco quiero decir a partir de cierta edad. Si uno en el escolar confirma su fe en Jesucristo y el niño pide bautismo y tiene autorización de sus padres, entonces los podemos acompañar, ¿no? En esta etapa. Bien, una pregunta más, Fran, y vamos al cierre. Estás muteado. Ahora sí, antes de dar lugar a Fabiana, importante, como pastor lo digo, que cada iglesia vea la política que tiene su iglesia, ¿sí? Su congregación. Porque hay congregaciones que no permiten menores, hay congregaciones que permiten a partir de tal edad. Entonces, más allá que una propuesta, una idea que podemos tener nosotros, siempre tienen que conversarlo con su congregación, con su pastor. Jessy, antes de avanzar. Gracias, Franco, realmente oportuna tu intervención en esto, ¿no? Siempre ciñéndonos a la pastoral. Gracias. Fabiana Roquat, tenías una consultita antes de hacer el cierre. Sí, estaba escuchando lo que decían del bautismo. Justamente a mí se me presentó, yo tengo niños de 8 de 6 a 12 años, el turno mañana es mixto, y los nenes me planteaban de que por qué ellos no se podían bautizar como los grandes. Entonces yo les decía que no, que mis pastores no quieren, o sea, sí quieren, ellos no niegan que sí. Entonces, a mí me gustaría, pues yo tengo una idea de poder prepararlos y cómo prepararlos y qué me recomendarían ustedes de cómo los preparamos, porque es el camino que ellos van a empezar van a recibir. Pues yo también estoy de acuerdo con Jessy que los niños no se convierten, no están convertidos, pero también viven en un entorno que no es de Dios, que no dejan las cosas del mundo. ¿Y cómo hacemos para que ese entorno le cambie al niño, que se convierta? Porque los maestros estamos llamados a pastorear a la familia, no solo al niño. Entonces, yo quería saber, a ver si teníamos algún otro, aparte de lo que ya tengo, ¿qué otra cosa me podían aportar ustedes para esto, ¿no? Que es una tarea bastante complicada, pero no imposible, para Dios nada es imposible. Amén, amén, así es. Para Dios no hay nada imposible y está interesado en llegar a la vida de los pequeñitos, está interesado en su crecimiento, en su madurez. Así que por supuesto que el Señor es el primer guía que tenemos, ¿no? Por supuesto. Mira, me parece importante primero escuchar esto que está surgiendo. También entender que son imitadores y de pronto uno quiere bautizarse y se quieren bautizar todos, ¿no? Y también entender que decir, miren,
como yo digamos, los conozco, los voy a acompañar y cada uno va a tener un proceso especial, que sientan que no porque salió y porque dos lo pidieron y el resto se acopló, ¿no? Sino que vos como maestra los vas a estar acompañando en un proceso que va, como decíamos, de afirmar su fe, de dar clases que tengan que ver con entender lo que es el bautismo, también entender esto, que son niños, y nunca el Señor también pide que para bautizarnos tenemos que, digamos, ser perfectos, porque ni los adultos, ¿no? Somos perfectos ni terminamos de ser perfectos en esta tierra, ¿no? Entonces también entender eso, que son niños y se van a mandar sus macanas y no por eso quedan exentos o exceptuados o pierden la posibilidad del bautismo. Están en proceso, porque el Señor dijo, cree y seamos bautizados, ¿no? Para dar confesión pública, pero seguimos, ¿no? Seguimos conociendo y seguimos buscando la santidad, y seguimos profundizando en la palabra. Entonces me parece que está bueno esto y que te puedas pautar clases especiales para que ellos puedan comprender lo que es el bautismo y también decir, miren, voy a armar un proceso con cada uno. No van a saber qué es, pero vamos a armar un proceso con cada uno, porque tiene que ver también, tienen que estar bajo autoridad, la autoridad de los padres sobre sus vidas, qué opina la pastoral. Bueno, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para que en ese proceso también sea una bendición para la vida de los niños. Gracias. Bien, se abrió, ¿no? La plaquita de cierre, ¿la están Sí. viendo todos? Sí, bien. Vamos entonces a estas palabras finales. Jesús era un maestro que tenía autoridad. Marcos 1, 21 y 22 nos dirá, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús era un maestro que tenía autoridad. Se manifestaba la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús se manifestaba en la dependencia total y plena del Padre. ¿Te acordás? Hágase tu voluntad. Señor, yo quiero, pero hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces dijo, no, soy el Padre, uno somos? Jesús en total dependencia del Padre. Eso le daba autoridad. Jesús en total coherencia, porque ¿en qué veían en lo práctico esta autoridad? ¿En qué se manifestaba? Es que en Jesús había coherencia, hablaba y hacía y hablaba, y no había dicotomía, no había interferencia entre el decir y el hacer. Y Jesús mostraba y se manifestaba su autoridad en el amor, tocando al leproso, al inmundo, estando con los pobres, con los necesitados, atendiendo al ciego, al menesteroso, estando con la mujer en necesidad, con los niños que decían me están molestando. El amor de Jesús se manifestaba en su cercanía a las personas, en el amor frente a esa mujer que toca el manto y obtiene sanidad. ¿Quién fue? ¿Era para exponerla? No. Era para decir, ha sido sanada, acéptenla. Ya no es más impura, ya no carga más con su enfermedad, ahora está sana. Entonces Jesús manifestaba su autoridad en la dependencia del Padre, la coherencia entre su decir y el hacer, y el amor incondicional a las personas. La nueva generación necesita ver modelos. Nosotros tenemos que ser modelos para la nueva generación. Modelos en la dependencia del Padre. No podemos dar, no podemos enseñar, no podemos transmitir lo que primero no es una vivencia en nuestras propias vidas. En Romanos nos dice, ¿tú qué enseñas?
¿no? ¿Tú qué enseñas, no? Robas y dices que no hay que robar y empieza a dar otros ejemplos, ¿no? Tenemos que tener la coherencia de vivir lo que enseñamos. Lo que enseñamos es una realidad de nuestra vida. Cada clase que tenemos que enseñar, cada principio, cada palabra, la Biblia debe ser un espejo, que nos miremos. ¿Esto lo vivo? ¿Esto es una realidad en mi propia vida? Porque si no, no tendremos autoridad. También entiendo que tenemos autoridad cuando decimos, esto me cuesta, pero lo estoy aprendiendo. Cuando también mostramos a los niños y a los preadolescentes y a los adolescentes que estamos también en proceso, porque también nos acercamos a ellos. No somos perfectos, somos modelos de cristianos reales que estamos caminando, que vamos camino a él, pero todavía no lo hemos logrado. Vamos unos pasitos delante de ellos. La coherencia entre el decir y el hacer. La coherencia tiene que ver con nuestras propias vidas, la coherencia tiene que ver justamente no con lo que hacemos en la iglesia, la coherencia tiene que ver con lo que hacemos en casa. Cómo somos en casa, cómo somos en la familia, cómo somos con los vecinos, cómo somos con los compañeros de trabajo, cómo somos con nuestros compañeros de estudio. La coherencia nos da autoridad. Es la vivencia de la palabra en nuestras propias vidas. Eso nos da autoridad. La dependencia del Padre. ¿Cuánto vamos a la fuente? ¿Cuánto estamos yendo a la palabra? Es que es ese ratito a las corridas, ese pequeño texto, ¿no?, que se pierde en la vorágine, ¿no? O es ese rato que empezamos a dedicar a la profundidad, a leer, que nos pusimos una meta de lectura bíblica, que decimos, vamos, voy a leer, voy a llegar a leer, ¿no? No es ese ratito rápido, o empezamos a decir, quiero conocer la palabra, quiero profundizar yo en la palabra, quiero ponerme metas para que, ¿no?, que la palabra realmente sea carne en mi vida. Dependencia del Padre. Jesús se apartaba para orar. Había desafíos y Jesús ayunaba, y Jesús se apartaba, y Jesús buscaba del Padre. ¿Cuánto es esa dependencia? ¿Cuánto es ese tiempo que dedicamos a la oración comprometida? Yo en mi vida he podido ver cómo Dios fue trabajando en el tiempo de oración, ¿no? Cómo mis oraciones de ser rápidas, poco profundas, Dios empezó a permitir en mi vida situaciones que esa oración ya no me servía, esa oración rápida y al pie ya no valía. Necesitaba ir a Él, necesitaba esa búsqueda, necesitaba ese encuentro de su persona para nutrirme, para enfrentar los desafíos que el Señor ponía en mi vida. Dependencia del Padre. Y para esta generación y para cada clase y para cada encuentro, si no buscamos al Señor, Señor, tengo que enseñar esto, pero ¿por dónde voy? ¿Cuál es el énfasis que este grupo está necesitando? Porque, como vos sabés, nosotros escribimos lecciones, pero no conocemos a tus chicos. Esas lecciones tienen que, en tu mente, en tu corazón, tienen que ser adaptadas para ese grupo y para esas necesidades. Y eso lo hacemos en la dependencia del Padre. Señor, ¿qué necesitan? ¿Por dónde voy? Y llevarles esa palabra oportuna. Y, por supuesto, modelos en el amor. Modelos en el amor. Si los chicos nos molestan, si los preadolescentes nos tienen cansadas, y mejor que nos dediquemos a otro servicio. Ese amor de estar, ese amor de que los extrañamos cuando no los vemos, ese amor de que pensamos en ellos en la semana, los tenemos en la mente y en el corazón. Jesús amaba a las personas. Debemos amarlos con ese amor incondicional, con ese amor de Jesús. Esta generación necesita modelos y 1 Corintios 11:1 dice, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y yo creo que esto tenemos que poder decirle a nuestros chicos, imítame, seguime, porque yo sigo a Jesús. Pero para decir que nos imiten, tenemos que estar seguros y convencidos de que estamos siguiendo a Jesús.
que no hemos tomado otros rumbos, que no hemos tomado otros caminos. Hemos decidido seguir a Jesús. Y entonces sí, podemos decirles, imítame, porque yo sigo a Jesús. En esta carrera voy unos pasitos antes, no llegué, todavía me falta, pero sigo a Jesús. Quiero terminar orando por nuestras vidas, orando por este tiempo, orando por lo que el Espíritu Santo puso en tu vida. En todo lo que dije, el Señor tenía una palabra para tu vida. Yo voy a orar por esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Yo te doy gracias porque mis hermanos en diferentes lugares han separado este tiempo, poniendo un corazón a ti, Señor. Porque separan este tiempo de otras tareas, Señor, para buscar seguir conociéndote más, capacitándose más, formándose más, porque hay en ellos, Señor, el deseo de formar a esta nueva generación, el deseo de formar a su propia generación, Señor. Por eso te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias por los lugares donde están. Yo te pido una bendición por sus familias, Señor. Yo te pido una bendición por sus ministerios en el nombre de Jesús. Yo te pido una bendición por esos desafíos que hoy has traído a sus vidas, Señor, para que esta palabra sea prosperada en ellos, Señor. Vos a cada uno diste un énfasis por tu Santo Espíritu. Somos todos herramientas. Acá no hay alguien más importante que otro. Somos hermanos que nos hemos encontrado para buscarte una vez más. Y tu Espíritu Santo se ha movido en medio nuestro porque se cumple tu palabra, Señor. Y se cumple tu palabra, Señor, que has prometido darnos hoy una bendición. Y has prometido, Señor, capacitarnos. Y has prometido, Señor, guiarnos. Aquí estamos. Hemos recibido esa palabra, Señor, que esa palabra pueda ser puesta en obra, Señor, en nuestras vidas y en nuestros ministerios, Señor. Cubre nuestras vidas, Señor. Cúbrenos de tantos ataques que tantas veces recibimos. ¿Por qué? Por querer extender tu reino, Señor. Estamos desafiados, estamos anclados, Señor, en extender tu reino, Señor, en ser testigos, Señor, para esta nueva generación, Señor. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias porque avanzamos en el nombre de Jesús y las tinieblas retroceden, Señor. Que sigan retrocediendo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Padre, danos tu bendición que no añade tristeza, tu bendición que es sobrenatural sobre nuestras vidas. Y lo pedimos dándote gracias, porque lo recibiremos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jessy, gracias por todo, por este tiempo. No se vayan, no se vayan rápido, porque todavía queda una última cosita más, así que gracias por este espacio, por este tiempo tan lindo que nos compartiste, que nos desafiaste, y que justamente este desafío sea a más, ¿no? Que podamos poner en práctica. Si alguno quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer en nuestras redes sociales, ¿sí? Tanto en Facebook, en Instagram, por nuestra página web. Ahora pueden estar conectándose de cualquier manera posible. Ahora en el chat van a ir apareciendo nuestras redes sociales, ¿sí? Van a aparecer todas nuestras redes en el chat, pero ahí tenés, si vos querés adquirir nuestro material, puede hacerlo a través de nuestra página web, directamente al link que aparece ahí, en Mercado Shop. Ahí tenés el Facebook, ahí tenés el Instagram, tanto de Publicaciones Alianza como de Vivir la Biblia. Queremos crecer, así que compartilo a tus contactos, buscanos. Es muy sencillo. En Facebook es Publicaciones Alianza, igual que en Instagram, y Vivir la Biblia en Facebook y en Instagram es lo mismo. Buscanos, compartinos, ahí tenés el mail. Te va a estar atendiendo Hernán, que es la parte de coordinar toda la parte de ventas online, así que podés hacerlo con mucho gusto. Recordá también, ¿sí?, que vas a estar recibiendo, que ahora vamos a compartir el link también en el chat, para que puedas estar llenando este formulario y recibir así por mail el link, para que puedas estar comprando con un 15% de descuento en nuestra página web
todos los materiales. Pero, atención los que viven en Uruguay, porque hay varios que nos han contactado en Uruguay. En Uruguay está una de nuestras autoras, parte del equipo, Ana Laura. Ella también distribuye nuestros materiales, no tiene un salón de ventas, pero sí lo hace de manera personal. Así que todos aquellos que estén en Uruguay y quieran adquirir nuestros materiales, ahora Ana Laura va en el chat, va a compartir sus datos para que puedan estar contactándole a ella, así que lo va a estar haciendo. Te pido, Hernán, que puedas sacar la placa, así nos podemos